Si mi voz no es la mejor, pido las disculpas del caso porque ando medio engripado, como decimos en Entre Ríos, pero contento por poder compartir con ustedes el plan de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a la doctrina peronista o justicialismo. Y en este caso estamos desarrollando sociología peronista en el encuentro número 17, sociología peronista que no es ni más ni menos que la teoría correspondiente a la justicia social. Recordando siempre el lema de esta materia que reza de esta manera: nadie puede realizarse a sí mismo o a sí misma en una comunidad que no se realice también. Y dicho de otra manera, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Repito, para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Para que un miembro de nuestro cuerpo esté sano, debemos cuidar la salud integral de nuestro cuerpo. Algo tan elemental parecería que no es comprendido lo suficiente. Y hoy vamos a ver un tema importante al que yo dediqué mi vida por ser mi vocación. Vamos a ver el capítulo 10 de Sociología Peronista, que se refiere a sociología de la educación. Toda mi vida práctica la he dedicado a la educación primaria común y primaria especial en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver entonces la educación integral peronista, sus caracteres, principios y sistemas. Y mañana vamos a ver las otras dos partes que se refieren a los ciclos y clases de enseñanza, sus formas especiales, y la orientación profesional y la selección vocacional. Hoy veremos entonces el capítulo 10 de Sociología de la Educación, que se refiere a la educación integral peronista, sus caracteres, las instituciones educativas, la familia, la escuela y el sindicato. Y empezamos con estos temas de capitalísima importancia para la vida de nuestro país. Vuelvo a pedir las disculpas del caso si mi voz no es la mejor. Vamos a hacer entonces una introducción. La educación constituye uno de los aspectos de mayor importancia dentro de la comunidad, ya que ella es la encargada de ir transmitiendo la cultura a través de las generaciones y por consiguiente contribuye a realizar en gran parte el destino histórico de las comunidades y de los hombres y mujeres de dichas comunidades. Perón lo dice de la siguiente manera: el 20 de abril de 1953. Los pueblos y los hombres y mujeres que no comprenden la verdad que les llega por el camino de la enseñanza, de la educación y de la persuasión, frecuentemente caen víctimas de la mentira y del engaño, que son las armas con las que luchan la explotación, la opresión y la ignominia, como nos ha pasado a partir de 2015 en la República Argentina. Recuerden, compañeras y compañeros, los pueblos y los hombres y mujeres que no comprenden la verdad que les llega por el camino de la enseñanza, de la educación y de la persuasión, frecuentemente caen víctimas de la mentira, del engaño, que son las armas con las que luchan la explotación a la que hoy estamos sometidos, la opresión a la que hoy estamos sometidos
y la ignominia a la que hoy estamos sometidos, compañeras y compañeros. Pero acá se refiere, dice, los pueblos y los hombres y mujeres que no comprenden la verdad que les llega por el camino de la enseñanza, de la educación y de la persuasión, siempre y cuando se la transmitamos los que de una forma u otra tenemos una determinada concepción política, porque si no transmitimos a través de la enseñanza, de la educación, de la persuasión, nuestro proyecto político, nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, mal podemos pedirle al pueblo que interprete nuestros anhelos, nuestro proyecto político. Entonces fácilmente caen víctimas, como cayó nuestro pueblo a partir de 2015, de la mentira, del engaño, que son las armas con las que luchan la explotación a la que hoy estamos sometidos, la opresión a la que hoy estamos sometidos y la ignominia que hoy padece nuestro querido país. Es así nomás, ¿eh? La sociología de la educación nos dará la idea cabal de las relaciones interhumanas que se establecen entre el educando y el educador. Relaciones estas que originan una verdadera comunidad, claro que sí. En la escuela hay una verdadera comunidad entre los maestros entre sí y entre los maestros y sus alumnos, entre los maestros, sus alumnos y sus padres, etcétera, etcétera. La escuela es, en sus múltiples aspectos y gradaciones, una forma de convivencia. Claro que sí. Ya que si bien las personas que integran el grupo pedagógico se encuentran relacionadas solo temporalmente, el vínculo que se crea entre las mismas es suficientemente estrecho como para que presente un elevado contenido de solidaridad, de conciencia y de personalidad social, que es lo indispensable para convertir a la masa en pueblo. La masa es la gente sin conciencia política y social, sin personalidad social, sin organización social y, por supuesto, sin solidaridad social. Y el pueblo es cuando la masa adquiere conciencia política y social, organización política y social, personalidad política y social y, por supuesto, solidaridad. Las relaciones que se establecen en virtud de la educación son fundamentalmente relaciones sociales, claro. Y además el fundamento de la socialización de los chicos. Y las instituciones que surgen con motivo de la organización de la enseñanza son, por consiguiente, objeto de la sociología, claro que sí. Si bien la elaboración de las ideas y métodos de enseñanza en materia específica de la pedagogía y de la didáctica, por supuesto, resulta de fundamental importancia para la teoría social analizar el sentido sociológico que inspira los principios de la teoría educacional, ya que los mismos han de incidir en forma directa en el mejoramiento o empeoramiento de las relaciones interhumanas y de la vida en comunidad. Por otra parte, corresponde también a la sociología de la educación el estudio de las vinculaciones que se crean entre la escuela como comunidad educativa y las demás comunidades humanas, especialmente la familia, el sindicato y el Estado. Y entre la escuela, los chicos, los padres, las organizaciones libres del pueblo, del barrio, etcétera, etcétera. Vamos a ver entonces lo que el peronismo entiende por educación. Veremos entonces el tema 1, que es la educación integral peronista y sus caracteres. Partiendo del concepto, la educación es el proceso mediante el cual se transmite
de una generación a otra el contenido total de la cultura de un pueblo. Es así nomás. Debería ser eso. La cultura se transmite, por lo tanto, de un hombre o mujer a otro hombre o mujer, o de una generación a la que le sucede mediante el complejo proceso educacional. La educación, para ser tal, debe transmitir todo el contenido cultural de un pueblo y por consiguiente debe ser integral. Escuchemos bien. La educación, para ser tal, debe transmitir todo el contenido cultural de un pueblo, o sea, de nuestro pueblo, primero y principal. Y por consiguiente debe ser integral. De allí que el peronismo afirme que en todas sus concepciones sobre la enseñanza primaria, secundaria o superior, como en el sistema social que hoy puede ofrecer el mundo, hay un contenido profundamente humano y un sentido integral y armónico para que la enseñanza pueda llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas sin distinción de clases y con un propósito de unidad en el esfuerzo. Esta es la concepción peronista de la educación. Concepciones sobre la enseñanza primaria, secundaria y superior como en el sistema social que hoy puede ofrecer al mundo. La Argentina podía ofrecer en 1954, 1948, cuando el general dijo esto. Hay un contenido profundamente humano, hay un sentido integral y armónico para que la enseñanza pueda llegar a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción de clases y con un propósito de unidad en el esfuerzo. Que llegue a todas y a todos, la primaria, la secundaria y la universitaria. Y por eso Perón, creo que en 1948, decretó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Si no fue en el 48, fue en el 49. La educación ha de dedicarse al espíritu, a la inteligencia y al cuerpo. Pero fíjense que Perón dice primero al espíritu. Es permanente su preocupación por lo espiritual en Perón y en Evita. La educación ha de dedicarse al espíritu, primero, a la inteligencia y al cuerpo, para formar la integral trilogía de lo que el hombre y la mujer debe ser, para ser sano y fuerte, para ser virtuoso y para capacitar su inteligencia para las buenas obras, que es para lo que ha sido creado y para lo que la humanidad le mantiene. Perón, 4 de agosto de 1947. Veamos entonces ahora los caracteres de la educación peronista. ¿Qué características debería tener? Qué importante todos estos temas. Qué importante tenerlos en cuenta. La educación peronista tiene como objetivo específico, o sea, finalidad específica, realizar la formación moral, intelectual y física del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional, según el plan quinquenal en su apartado cuarto. Recordemos siempre que la definición de doctrina peronista que expresa que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, es el artículo 3 de la ley correspondiente al segundo plan quinquenal. Sus caracteres son, por consiguiente, los mismos que configuran todo el estilo de vida peronista, porque el peronismo es todo un estilo de vida, toda una concepción del mundo
de la sociedad y de la política. El general Perón ha establecido al respecto principios definitorios y que constituyen las normas orientadoras de toda la acción en materia cultural y educacional, que están, por supuesto, en la doctrina peronista, un apartado especial a lo cultural y educacional. En primer término, ha destacado la necesidad de que toda educación se realice sobre la base de una doctrina y en vista a objetivos concretos que resultan de la doctrina misma. Es este el único medio a través del cual se puede llegar a la verdadera unidad nacional. Y la doctrina que proponemos nosotros al conjunto de los argentinos tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad de cada uno de los argentinos considerados individualmente y la grandeza de la nación considerados colectivamente. La inteligencia y el espíritu son cosas demasiado grandes y demasiado serias para confiar su formación al acaso o al desarrollo rutinario de una enseñanza sin objetivos y sin doctrina, como nos pasa desde hace muchísimo tiempo. Y subrepticiamente el neoliberalismo ha metido en la enseñanza toda su parafernalia, toda su estructura y toda su forma de ver la vida y de las cosas. Y después resulta que nos extrañamos de que nuestra gente tenga una mentalidad neoliberal. Hay un cartabón, o sea, una regla común que los hombres y mujeres de una misma nacionalidad reciben, y hay un cartabón, o sea, una regla y una congruencia, o sea, una relación lógica permanente entre lo que se enseña al niño, al adolescente y al adulto, y sin esa congruencia, o sea, sin esa relación lógica en la enseñanza se desune en vez de unir. La relación lógica que debería haber entre un proyecto de vida nacional y popular y lo que enseñamos en las escuelas. Debería haber una regla común y lo que Perón llama la congruencia, o sea, una relación lógica, cosa que no pasa en nuestro país, lamentablemente. Por esta razón, la educación en la comunidad organizada peronista se realiza con la unidad de concepción y con la unidad de acción que resulta de la doctrina nacional, que recuerdo una vez más, proponemos a todos y todas como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. En este sentido, el sistema educacional se convierte en el instrumento más poderoso con que cuentan los hombres y mujeres para lograr la conciencia, la personalidad y la solidaridad social de la comunidad que integran, para convertirse, como decíamos antes, de masa en pueblo. Los objetivos de la educación, que resultan también de los principios doctrinarios, se concretan para el peronismo en la formación de lo siguiente, en la formación de primero grandes, miren los objetivos que debería tener la formación, o sea, los objetivos de la educación que resultan también de los principios doctrinarios que concretan para el peronismo en la formación de grandes hombres y mujeres, primero y principal, entendiéndose por tales aquellos que son conscientes, sabios y prudentes. Conscientes en cuanto tienen la noción de su propia dignidad como personas individuales y de la función y responsabilidad que les compete en la realización del destino de la comunidad que componen. Esto es formar hombres y mujeres con conciencia social, lo primero que deberíamos hacer.
formar hombres y mujeres con conciencia social. Formar grandes hombres y mujeres sabios en cuanto deben alcanzar el mayor grado de conocimiento posible y prudentes en cuanto su acción debe desarrollarse siempre dentro de los límites del derecho, respetando el derecho de sus semejantes y el de la comunidad. Que lo tiró, ¿no? Que aprendan que para poder ser libres es menester que sepan ser esclavos del deber y de la ley, según el general Perón lo dijo el 4 de agosto de 1947. Conscientes, sabios y prudentes. Y que aprendan que para poder ser libres es menester que sepan ser esclavos del deber y de la ley. Esclavos del deber y de la ley. No son locuras mías, ¿eh? Son del general don Juan Domingo Perón. Por otro lado, la educación peronista propone hombres y mujeres triunfadores, que son aquellos capaces de concebir y al mismo tiempo de realizar. Para concebir se necesitan hombres y mujeres profundos, es decir, que penetren la naturaleza de las cosas y no queden en la superficialidad de las generalizaciones. También para realizar, no solo concebir, sino para realizar, es necesario que al mismo tiempo que esos hombres y mujeres sean capaces de concebir, lo sean también de concretar en la acción sus concepciones. Que no sean solo palabras, sino que realicen lo que dicen y lo que proponen. Lo que Perón llama en Conducción Política hombres y mujeres de acción. Hombres y mujeres de acción. Por otro lado, la educación peronista propone formar hombres y mujeres buenos. Hombres y mujeres buenos, que son aquellos que aman más a la verdad que al poder, más a la razón que a la fuerza. Qué hermosa síntesis, ¿no? El peronismo propone una educación para lograr hombres y mujeres buenos, que son aquellos que aman más a la verdad que al poder, y más a la razón que a la fuerza. A los tres objetivos señalados se los puede involucrar en realidad en uno solo, que es el de la formación integral del hombre y de la mujer argentinos. Veamos ahora los principios rectores del sistema educacional peronista. Vamos a ver cuáles nos proponen los primeros peronistas a través de Sociología Peronista en su capítulo 10 referido a la sociología de la educación. Si bien no es materia de la sociología de la educación el estudio de los principios que configuran el sistema educacional propiamente dicho, resulta de interés la enumeración de algunos de ellos, ya que el contenido social que los mismos presentan rebasa los límites estrictos de la pedagogía e incide directamente en el ordenamiento de las relaciones interhumanas. Entonces, la educación integral a que aspira el peronismo se realiza de acuerdo a los siguientes principios básicos. Miren ustedes, escuchen bien, ¿eh? El primer principio básico, la preeminencia de la formación espiritual sobre la intelectual. Preeminencia de la formación espiritual sobre la intelectual que Perón ha realizado y propuesto permanentemente en Conducción Política y en todo lugar.
Cargar el tono y el módulo de la instrucción sobre el espíritu de los hombres y mujeres más que sobre su inteligencia es para el peronismo lo decisivo en el momento que vive la República. Repito lo que dice Perón el 24 de abril de 1953, el 20 de abril de 1953. Cargar el tono y el módulo de la instrucción sobre el espíritu de los hombres y mujeres más que sobre su inteligencia es para el peronismo lo decisivo en el momento que vive la República. En aquel momento y siempre. De nada valen los pueblos que saben mucho, que tienen muchos hombres y mujeres instruidos, si son incultos y de baja moral, como los que hoy nos gobiernan. No se trata de formar hoy domingo 1 de septiembre de 2019, a las 23:26. De nada valen los pueblos que saben mucho, que tienen muchos hombres y mujeres instruidos, si son incultos y de baja moral. No se trata de formar un hombre o una mujer que esté capacitado para perjudicar a sus hermanos, como los que hoy nos gobiernan, sino que lo esté para beneficiar a la sociedad. La enseñanza espiritual tiene en el sistema educacional peronista un coeficiente mayor que todas las demás enseñanzas, porque el movimiento peronista está en la tarea de formar un pueblo que haga de los valores espirituales un verdadero baluarte. De este primer principio surge la formación de la conciencia social necesaria para las relaciones interhumanas, para que las relaciones interhumanas se desenvuelvan en plena armonía y afinidad. Miren si será importante. Miren si será importante. O sea, de este primer principio surge la formación de la conciencia social, necesaria para que las relaciones interhumanas se desenvuelvan en plena armonía y afinidad. Conciencia social, por otro lado, que es el primer elemento que nos plantean Perón y Evita para convertir a la masa en pueblo. Sin conciencia social no hay pueblo. Segunda característica o principio. Identidad de la enseñanza con los objetivos nacionales. Identidad de la enseñanza con los objetivos nacionales. La enseñanza ha de tener una orientación constructiva, lo dice Perón, no solo para el individuo, sino para la nación. No se puede enseñar ni formar hombres o mujeres que no estén orientados en las necesidades nacionales. El peronismo desea formar hombres y mujeres de una sola intención, que sientan de una misma manera, que piensen de una manera similar y que sean capaces de obrar de un modo común, es decir, que tengan conciencia de su nacionalidad, conciencia de su nacionalidad, de que son argentinos, de que son parte de este pueblo, de que son integrantes de esta nacionalidad. Cosa que estamos muy lejos, lamentablemente, de lograr en la República Argentina de hoy. Solamente así se asegurará la unidad nacional, base de toda la acción de conjunto que el país pueda realizar en el futuro. Y cuando se habla acá de formar hombres y mujeres de una sola intención, que sientan de una misma manera, que piensen de una misma manera, Perón siempre se refiere a la finalidad, que tengamos por lo menos la misma finalidad, que todos busquemos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no la desintegración del pueblo y de la patria, como nos está pasando hoy 1 de septiembre, domingo 1 de septiembre de 2019. Solamente así se asegurará la unidad nacional, base de toda la acción de conjunto que el país pueda realizar en el futuro. El segundo principio enunciado
encierra un profundo contenido sociológico, o sea, la identidad de la enseñanza como su objetivo nacional, ya que de su aplicación ha de resultar la unidad cultural del pueblo, claro, que es fundamentalmente la esencia de la nacionalidad. La identidad cultural de un pueblo es la esencia de la nacionalidad. Tercer principio básico de la educación para el peronismo. Orientación de la enseñanza de acuerdo a la psicología individual y social del pueblo, no de acuerdo a la psicología individual y social norteamericana, europea, italiana, etcétera, de nuestro pueblo. Complementando el principio enunciado anteriormente, el tercero establece la necesidad de contemplar las características propias y fundamentales del pueblo. Porque la enseñanza no se las... Porque la enseñanza que no las contemple como a sí mismo, que no contemple los objetivos que el país persigue, es una enseñanza que no está bien orientada en lo que básicamente debe estarlo. La metodología está directamente ligada al proceso y al problema propio de cada país, claro. Ello resulta que instituciones y maestros, planes y programas deben responder a un sentido profundamente nacional y auténticamente argentino. Profundo sentido nacional y auténticamente argentino. Debería ser la orientación de la enseñanza de acuerdo a la psicología individual y social del pueblo argentino. Por otro lado, nuestra enseñanza debería ser una enseñanza práctica, lo que Perón llama la filosofía de la acción en conducción política. En último término, cabe señalar el sentido práctico de la enseñanza peronista, porque si se formara un nuevo grupo de intelectuales, no se habría hecho un gran progreso sobre lo que se tiene. Lo que el país necesita son hombres y mujeres leales y sinceros que sientan el trabajo, que se sientan orgullosos de la dignidad que el trabajo anima a los hombres y mujeres y que por sobre todas las cosas sean capaces de hacer, aunque no sean capaces de decir. La filosofía de la acción. Los principios señalados bastan para poner de manifiesto el contenido social del sistema educacional peronista, característica esta que sirve para diferenciarlo netamente de otros sistemas. Para el peronismo todo tiene función social y la enseñanza, por supuesto, y en primer lugar. Téngase siempre presente que no se trata de determinar el valor estrictamente pedagógico de un sistema, sino de valorarlo desde el punto de vista social, esto es, en cuanto sea capaz de provocar un mejoramiento en las relaciones interhumanas, erigida siempre sobre la dignidad de la persona individual y la unidad de las comunidades, o sea, sobre la libertad y la solidaridad. Libertad y solidaridad que debería existir. Libertad individual y solidaridad hacia la comunidad. Y vamos a ver entonces ahora los distintos sistemas de acuerdo a las distintas ideologías o formas de vida o formas de entender el mundo y las cosas. El sistema educativo individualista, liberal o neoliberal como el que hoy nos gobierna, si bien puede resultar eficiente desde el punto de vista pedagógico, es de escaso o nulo valor sociológico, como nos está pasando lamentablemente.
En efecto, la enseñanza que se imparte en dicho sistema tiene como punto de partida la idea básica, al igual que toda la orientación liberal individualista, de la supremacía absoluta de la persona individual. Su fin es, por consiguiente, singular y los medios de que se vale también son individuales, creando un individualismo feroz y atroz que hace a los gobernantes que hoy tenemos que haya gente en la calle y no les importe un bledo, durmiendo y muriendo en la calle, que haya la mitad del país con hambre y les importe un bledo. Total, ellos están bien. No le interesa la formación del hombre y la mujer que se realiza en comunidad y contribuye a realizar a los demás hombres y mujeres y a la comunidad misma, sino que le interesa el hombre y la mujer que vive en plena arbitrariedad y que solamente se siente responsable de sí mismo y lo demás que los parta un rayo. La educación en este sistema solo forma individualidades egoístas y espantosamente individualistas. Por otro lado, el sistema educacional colectivista, por oposición al anterior, prescinde de todo contenido individual y, confundiendo lo político y lo social, estructura la enseñanza con una sola finalidad, la política. La formación del hombre y la mujer está encaminada, por consiguiente, a la obtención de una colectividad absoluta dentro de la cual no cabe el juego libre de las personalidades individuales. La educación individual, neoliberal o liberal, forma partes, o sea, individuos, que no se integran en el todo, o sea, en la comunidad, mientras que la formación colectivista forma un todo, o sea, la comunidad, que absorbe y anula a las partes, o sea, a los individuos. Creo que está muy bien explicado lo que sucede en la realidad. Por otro lado, el sistema educacional peronista tiene como fin la formación de las personalidades individuales que se integran en una comunidad y que se realizan dentro de ella, y que a su vez ayudan a la realización de la comunidad. De ahí que la enseñanza esté impregnada del necesario sentido social, para que el hombre y la mujer reconozcan su participación en el logro del bien común, al mismo tiempo que la comunidad no anula los fines singulares, sino que contribuye a su consecución, o sea, a su realización. La comunidad ayuda a la realización individual y la realización individual contribuye a la realización de la comunidad, en una armonía total. En definitiva, si la educación individualista forma individualidades y la colectividades, la peronista forma personalidades libres, y ya sabemos que solamente en la vida en comunidad se desarrolla la personalidad libre del hombre y la mujer. El peronismo forma personalidades libres, reconociendo que solamente en la vida en comunidad se desarrolla la personalidad libre del hombre y la mujer. No existe el hombre solo y aislado, y tampoco existe el hombre y la mujer subsumidos por el Estado o por una comunidad general. Y con esto, compañeras y compañeros, culmina la primera parte de lo que fue el programa, lo que yo quería
compartir con ustedes de sociología peronista. Pero hablando de la educación, hay un texto que al final se lo voy a, de la revista Mundo Peronista, un texto que Perón transmitió, Perón todos los principios de años al inaugurar el año lectivo, daba un discurso por radio a todas las escuelas primarias, secundarias y universitarias. Y en el año 1952 pronunció un hermosísimo discurso que yo lo tengo en el libro referido a la doctrina peronista y que voy a compartir con ustedes uno de los párrafos porque me parece de extraordinario valor, en el que Perón habla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y expresa la importancia de conseguir la felicidad del pueblo, sin la cual no hay grandeza de la nación. Para Perón no hay grandeza de la nación sin felicidad del pueblo. Y hablando de la nación y del conjunto, dice: quiero que cada argentino se sienta dichoso de vivir en esta tierra para que la vaya queriendo cada vez más entrañablemente. Y después el texto que realmente quería compartir con ustedes. Enseñen a sus alumnos a sentirse pueblo. Después, cuando todos amen a la patria de una misma y generosa manera, hacer cualquier sacrificio por su grandeza será cosa fácil, y aquel de ustedes que ocupe mi lugar algún día, o sea, de presidente de la nación, podrá alcanzar toda la gloria que se otorga a los que llevan una nación a la cumbre de su historia. Pero aún así, será necesario que sepa la verdad de mi experiencia. Ninguna nación alcanza una grandeza permanente y verdadera sacrificando la felicidad de su pueblo. Repito, ninguna nación alcanza una grandeza permanente y verdadera sacrificando la felicidad de su pueblo. Tengamos en cuenta que Perón está hablando acá a todos los alumnos primarios, secundarios, universitarios, a todos los maestros y a todos los profesores secundarios, terciarios y universitarios. Quiero pedir a los maestros que me escuchan que traten de inculcar en el corazón de sus alumnos estas ideas fundamentales a fin de que comprendan que el más grande ideal que se puede tener para la vida es la felicidad de los demás que constituyen el pueblo. Enseñen los maestros que todos tenemos una misión fraternal que cumplir en la vida, que no solo se vive para objetivos individuales y egoístas, sino que la vida es más noble y más digna de ser vivida cuando se emplea en el sentido del bien común, o sea, por la felicidad del pueblo. Enseñen los maestros el fundamento del justicialismo como sistema de vida que asigna a cada hombre, a cada mujer, un fin individual y un fin social o colectivo, distinguiéndose así del individuo frío y egoísta y del colectivismo aplastante e inhumano que veíamos recién, ¿no? Enseñen a sus alumnos a sentirse pueblo, vale decir, parte de la inmensa masa de los hombres y mujeres que tienen conciencia de un destino común y solidario, a fin de que ningún argentino del futuro se convierta en opresor o en explotador de sus conciudadanos como los que hoy nos gobiernan lamentablemente desde 2015. Así contribuirán los maestros a asegurar con nosotros la felicidad de nuestro pueblo, y a ellos, maestros y maestras, como tantas veces ha sucedido en la historia, deberá la patria del porvenir una grandeza firme, segura y permanente, cimentada sobre las bases inconmovibles y eternas de un pueblo digno y feliz.
Esto lo saqué de la revista Mundo Peronista número 19, página 24-27 del 15 de abril de 1952. Y con esto, compañeras y compañeros, compartiendo este hermosísimo texto del general Perón sobre lo que deberíamos hacer con la educación, me despido de ustedes, no sin antes pedirle la disculpa del caso por mi voz, debido a que estoy medio engripado, como decimos los entrerrianos. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios así lo permite.